Luis Palma Cané, economista, y que nos descifre lo que nosotros no podemos descifrar hasta ahora. Hola Luis, buen día, ¿cómo está? Diga cómo les va, un gusto. Bueno, yo le diría que bien, pero no sé si bien escuchando lo que pasó ayer en tantos lugares. Vamos a empezar por lo que le preocupa a la gente. Y la visión del gobierno es que tal vez estamos un poquito mejor, pero la gente en el bolsillo no estaría sintiendo eso con el índice de inflación. Luis, ¿cómo lo vio ayer? ¿Cómo lo interpretó? El tema de la inflación es la crónica de una muerte anunciada, Mm, porque más allá del disparate que dijo el presidente en el sentido que la inflación está bajando, no es cierto, es un número en última instancia, la gente sabe que no está bajando, la gente sabe que la remarcación es cada vez más rápida, y además porque hay un dato importante técnico, que es que el índice no incluyó el ajuste de tarifas previsto con la segmentación, de manera que es altamente probable que con eso hubiera dado 7 u 8%. Una vez más el gobierno confunde el relato con los datos. Ese es el primer punto. Y segundo, lo importante es preguntarse por qué este país tiene una inflación que va a superar el 100% cuando el mundo está preocupado por una inflación del 6 al 8% anual y la región está en el promedio del 5 o 6%. No es que hemos sufrido la guerra, como dijo el presidente en algún momento, sino que se debe a errores de política económica que este país viene cometiendo hace 60 años, que básicamente es populismo puro, que es gastar más de lo que ingresa para subsidiar, etcétera, etcétera, que al final va en contra de la gente de medios y bajos ingresos, porque la inflación, reconozcamos, que es una generadora de pobres. Entonces, si seguimos insistiendo en gastar más de lo que ingresa y seguimos insistiendo, como dice el Instituto Patria, Kicillof y compañía, que contrariando todo lo que sostiene la teoría monetaria y la experiencia, en el sentido que ellos sostienen que la emisión monetaria no genera inflación, bueno, van a seguir emitiendo, va a seguir subiendo la inflación y va a seguir subiendo el gasto. Esto es el punto básico que tenemos que discutir, más allá de que la Argentina enfrenta un problema enorme, que es una enorme crisis política, una multiplicidad de crisis. Esto no es solamente una crisis económica, es una crisis multicrisis económica, financiera, fiscal, cambiaria, previsional, social y política, y otras que se exacerban unas a otras y siguen destruyendo la economía, generando cada vez mayor incertidumbre. De manera que el escenario además se está complicando porque evidentemente estamos en un proceso recesivo, por más que el producto crezca este año 3%, es un tema de promedio contra promedio, pero el último semestre ya indica una caída clara del nivel de actividad económica, y entonces tenemos un escenario peligrosísimo que es la llamada estanflación, que es nada más ni nada menos que el conjunto o el combo de una recesión con inflación. Y termino con esto, porque es peligroso, porque si uno quiere combatir la inflación, entre otras medidas, tiene que subir la tasa de interés y en ese caso agrava la recesión. Y si quiere combatir la recesión, tiene que bajar la tasa de interés y por lo tanto exacerba el nivel de inflación. De manera que estamos de nuevo en un escenario muy complicado, con otros problemas coyunturales y estructurales, como ser de nuevo el alto déficit fiscal, un alto nivel de emisión, tipos de cambio múltiples, escasez de reservas, tipo de cambio atrasado. Bueno, no quiero seguir anunciando los temas, pero a lo que voy es que esto no se soluciona si no se soluciona la crisis política, porque no hay ni confianza, ni credibilidad, ni certidumbre, y sobre todo si no se implementa un plan integral y simultáneo, integral que abarque todas las variables que están en el problema, no solamente la emisión monetaria, y además y fundamentalmente todo el tema fiscal, que es extremadamente importante, y sobre todo que también sea simultáneo, vale decir, no podemos
esperar una medida sí, otra medida no, los parches que está haciendo el gobierno, que en última instancia algunas son buenas medidas, pero que aisladas no son eficientes, digamos. Luis, ayer Massa dijo, sale hoy en el diario Perfil, que la inflación es un problema agravado y alerta por el desorden fiscal. ¿Cómo se logra un control fiscal cuando hay que tomar, como bien usted dice, medidas contundentes? No sé si lo que pide Juntos para aprobar el presupuesto, que es congelar la planta permanente del Estado, alcanza, o hay que sumarle una reforma previsional, una reforma laboral, si hay que ir a un congelamiento no solamente de precios, salarios y un montón de cosas. ¿Todo eso alcanza o más allá que si el gobierno tuviera la valentía de tomar esas medidas, igual el problema político que hoy tiene el Frente de Todos, donde dice nuevamente que Alberto y Cristina no se hablan, o Alberto toma decisiones sin consultar a Cristina de Massa, como el nombramiento de las nuevas ministras, si el tema político en el oficialismo no aclara, por más medidas económicas que se tomen, no hay manera de solucionar la crisis. Estoy de acuerdo, absolutamente. Por eso la condición necesaria, pero no necesaria y suficiente, es tener un acuerdo político, si se quiere, y salir de esta crisis política donde no hay gobierno, no hay rumbo, y el ministro Massa, más que ministro, parece ser un comentarista, nos dice que hay este déficit fiscal que hay que corregirlo, que hay este gasto que hay que corregirlo. Esas son verdades de perogrullo, digamos, que me diga cómo lo va a hacer. Pero más allá de eso, de nuevo, en Estados Unidos, cada vez que van les piden el plan integral y salen con los parches. Entonces, es inevitable que esto no se solucione, y cuidado que la Argentina en este momento tiene un 40% de pobreza, de los cuales el 10%, es decir, hay 5 millones de argentinos que no tienen suficiente para una comida y una vestimenta razonable. Entonces, cuidado, porque con la inflación esto va a seguir aumentando, y cuidado, perdón por repetir la palabra cuidado, con la crisis social. Ya hemos vivido en el 2001 crisis sociales, y son extremadamente graves porque uno sabe cómo empiezan pero no cómo terminan, ¿no? ¿Vos creés, Luis, que se puede dar, perdón, Ale, que yo sé que te iba a preguntar a Alejandro algo, pero interrumpo un minuto, ¿vos creés que se puede dar un escenario como el del 2001 en los próximos meses? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que cada vez que aumente la inflación y que cada vez que aumente la pobreza, va a aumentar la probabilidad de una crisis social. No sé si llegará al 2001 ni mucho menos, era otro escenario, pero hay un límite, ¿no es cierto?, de la sociedad. Ese límite es cuando uno no puede alimentar a la familia, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿llegaremos al 2001? No sé, espero que no. Pero de nuevo, lo que sí sé es que si no corregimos esto, cada vez la situación va a ser peor. Y lo que también sé, que si esto sigue así, inexorablemente vamos a llegar a una crisis económica, ¿no es cierto?, con estampida de precios, estampida del tipo de cambio, etcétera, etcétera. O sea, si no cambiamos, evidentemente, miren, el gobierno este es un gobierno extremadamente populista. El populismo viene de la teoría política, no es un tema económico. Después, la forma en que hace el político. Se llama porque el partido espacio política sostiene que ellos son los únicos que defienden los intereses del pueblo. Y por lo tanto, si ellos son los únicos que defienden los intereses del pueblo, el señor Palma Gané, que se opone a ese populismo, es un enemigo del pueblo. Y son enemigos del pueblo los empresarios, los agiotistas, y en consecuencia el Estado debe intervenir cada vez más, que es lo que están haciendo, ¿no? Cuanto mayor intervención del Estado, bueno, mayor ahogo de la actividad privada, menor crecimiento, de nuevo, mayor inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, buenos días, mi nombre es Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Muy Lo bien. que, digamos, estamos en el diagnóstico, estamos de acuerdo acerca de la situación, pero, por ejemplo, en el caso de Massa, que vino hace un par de meses, puso el dólar soja, logró recomponer reservas, entonces, como que, bueno, por el momento no pasa nada. Es decir, todos intuimos, al menos, que puede haber un salto evaluatorio, crisis social, crisis económica, pero se contiene. Sí. La pregunta es si esto se contiene
por ejemplo, hasta las elecciones, un ejemplo, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que se contenga y se llegue como sea. Con este nivel de inflación, no sé si van a llegar, pero si llegan, van a perder definitivamente las elecciones, ¿no? No se puede ganar una elección con estos niveles de pobreza y con estos niveles de inflación, sobre todo sin proponer cómo lo van a cambiar, digamos, ¿no? Porque el dólar soja y ese tipo de cambios múltiples, miren, de nuevo, la teoría que para algo sirve y la experiencia histórica que también sirve, y no sé la edad que tienen ustedes, pero han de haber pasado por varios controles de precios, pretender, ¿no es cierto?, corregir la inflación con controles de precios y tipo de cambios múltiples es una falta de respeto intelectual directamente. No es ninguna solución eso. El dólar soja, por ejemplo, tenemos 14 tipos de dólar, el MEP, el contado con liqui, el soja, el de lujo, el Coldplay. En realidad son más, porque si ustedes suman todas las retenciones diferentes de los productos que tienen retención a la exportación, suman como 40 dólares diferentes, lo cual evidentemente es un disparate. Pero más disparate es el dólar soja todavía, que inventaron para recaudar rápidamente y están reconociendo, es una mini devaluación, digamos, ¿no? Claramente. Ahora, si ustedes me dicen, si yo opino que el salto devaluatorio es necesario, sí, es necesario, pero si lo hacen solamente un saldo devaluatorio, sin otro conjunto de medidas que ustedes muy bien dijeron, laborales, fiscales, el famoso plan integral, bueno, no sirve para nada, se va a precios en 30 días el salto devaluatorio. Hasta tienen miedo de la palabra devaluación, ¿no?